del cáncer. Cuando nosotros hablamos sobre epidemiología, bueno, ya ustedes tienen claro qué es la epidemiología, pero cuando específicamente hablamos de la epidemiología del cáncer, estamos hablando fundamentalmente de una disciplina que es básicamente analítica, ¿no? Que se encarga fundamentalmente del estudio de los patrones de distribución del cáncer propiamente dicho, estudiar las causas que tratan, las causas que originan el cáncer, para de una u otra manera tratar de plantear estrategias para su tratamiento en sí, ¿no? Y prevenirlo posteriormente en sí. Si se tiene en cuenta que básicamente el 80-90% de todas las neoplasias en el hombre se deben fundamentalmente a factores extrínsecos, pero también hay un elemento importante que últimamente está cobrando, valga la redundancia, importancia en el estudio, que es la relación que existe entre el cáncer y la parte genética en sí. Eso, bueno, de una u otra manera, pues con el transcurso de los años va cobrando mayor interés por los diversos estudios que se están realizando a nivel mundial, en lo que asocian fundamentalmente los trastornos genéticos o hereditarios asociados al desarrollo del cáncer propiamente dicho en sí. Por ejemplo, en Europa el cáncer causa básicamente el 25% de casi todos los fallecimientos, ¿no? O de las muertes en sí, ¿no? Y es el segundo motivo fundamentalmente de muerte después de las enfermedades cardiovasculares en sí. En el Perú pasa algo similar también, pero la variación que hay entre una y otra neoplasia va a depender, como vamos a ver en el transcurso de la clase, de diversos factores, tanto extrínsecos como intrínsecos en sí. Bueno, vamos a tratar un poco, no solamente de hacer una revisión, digamos, conceptual y estadística o epidemiológica, no solamente del cáncer del Perú, sino básicamente correlacionarlo con, digamos, el desarrollo del cáncer a nivel mundial, porque ambas tienen cierta correlación, como posteriormente vamos a ver en el transcurso de la clase, y tanto los factores geográficos, medioambientales, la edad, el sexo, la herencia, ¿no? Factores predisponentes, etcétera, etcétera, van a tener que ver directamente con el desarrollo de estas neoplasias. Por eso es que el enfoque, si bien es cierto, tiene que ser primero regional, después a nivel nacional, pero nosotros no nos podemos desligar del desarrollo de las neoplasias del cáncer a nivel mundial, porque tiene que ver directamente con ellos en sí, como lo vamos a ver posteriormente. Cuando hablamos del cáncer, ustedes saben que el cáncer es un problema de salud pública, ¿no? A nivel mundial. Pues así lo demuestran las tasas de incidencia, de prevalencia y la mortalidad del mismo en diversos estudios o publicaciones que se hacen a nivel, pues, de los países sudamericanos como países europeos y a países asiáticos. Se dice, bueno, esto varía básicamente. En Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte, y en el Perú básicamente es la segunda causa de muerte en sí, ¿no? Entonces, pero esto, como ustedes verán, conforme van pasando los años, esto va variando de acuerdo a una serie de elementos o factores tanto extrínsecos como intrínsecos. Por ejemplo, el registro de cáncer de Lima Metropolitana se evidenció que básicamente la tasa de incidencia para algunos cánceres, tanto en hombres como mujeres, durante ciertos periodos anuales, van variando, han ido aumentando. Por ejemplo, en el periodo 68-70 y en el 2004-2005 varía la tasa, ¿no? de 152.2 a 174, ¿no? por 100.000 hombres, y de 166.8 a 187 por 100.000 mujeres. Entonces, lo que queremos señalar o reafirmar es que la tendencia al incremento de nuevas neoplasias o del porcentaje de los cánceres de las neoplasias, tanto a nivel de nuestra región o a nivel de nuestro país y a nivel mundial, va a tender a subir, entonces a incrementarse.
Por lo tanto, es una de las tareas importantes de todos los médicos o futuros médicos de tratar de, digamos, estudiar, analizar un poco más esta problemática de salud pública para poder plantear estrategias a corto plazo y a mediano plazo, ¿no? Porque si no, esto en el año 2020 a 2030, esto va a ser un problema pues grave y tan desbordante, yo diría, como la pandemia del COVID. Entonces, por eso es importante tratar de un poco refrescar algunos conceptos y analizarlos e investigar fundamentalmente en lo que se refiere a las neoplasias o los cánceres en sí. Se habla que casi las 5 neoplasias más frecuentes son el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama y el cáncer de la próstata. Esos dentro de los 5, digamos, principales. Estos son 3 de los 5 las neoplasias más frecuentes, pero ¿por qué se pone bastante énfasis en estos 3? En cuello uterino, mama y próstata, porque son órganos que son accesibles, que debido a su ubicación anatómica permiten la detección precoz en sí. Cada uno de ellos, por ejemplo, con biopsias, rápidamente uno puede, ¿no? O ni siquiera con biopsias, sino con exámenes, digamos, no invasivos, podemos determinar si el paciente o la paciente es portador de estas neoplasias en sí, ¿no? Ahora, si se aplicaran, dentro de todos los estudios que se han venido realizando o se realizan hasta la fecha, casi todos los estudios, los investigadores de cáncer, concluyen en algo, ¿no? Que si se ampliaran los programas de prevención de cáncer en las diferentes, digamos, modalidades, el volumen de atención, al igual que el porcentaje de pacientes que llegan en estadios avanzados de la enfermedad, disminuiría significativamente. ¿Qué significa esto? Significa que en la actualidad los pacientes que desarrollan un cáncer y que llegan a la consulta prácticamente pues llegan en estadios avanzados que prácticamente no se puede hacer casi nada o muy poco por ello. Por eso es que la tasa o la incidencia de mortalidad asociada a cáncer es cada año aumenta en forma significativa en sí. Por otro lado, se ha podido observar a nivel mundial que las muertes por enfermedades cardiovasculares están disminuyendo en europeos, en países americanos, e inclusive acá en el Perú mismo. Antiguamente, hace décadas atrás, las muertes, las enfermedades cardiovasculares básicamente estaban por encima de las enfermedades neoplásicas, pero se ha podido observar que con el transcurso de los años esto ha ido variando, ¿no? Y prácticamente, pues, en relación digamos, al porcentaje digamos, de muertes por cáncer, las muertes por enfermedades cardiovasculares han ido disminuyendo en forma progresiva, o yo diría, mejor dicho, ha ido aumentando las muertes por cáncer y las muertes por enfermedades cardiovasculares disminuyendo en forma significativa. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que a lo largo del siglo XXI el cáncer será la principal causa de muerte en los países desarrollados, por toda una serie de factores que ustedes ya lo saben y que vamos a tocarlos rápidamente en esta clase. Pero a pesar de esto se ha producido un aumento en la supervivencia de los pacientes con cáncer. ¿Y por qué? Por una serie de elementos. El factor, pues, digamos, educacional frente, digamos, de lo que tienen los médicos frente a sus pacientes, ¿no? Ya los pacientes, muchos de ellos saben de que el cáncer es una neoplasia, son enfermedades que son asociadas a la parte genética. Por eso es que una paciente que sabe que su mamá ha desarrollado cáncer de mama, en la actualidad pues se preocupan, ¿no? Y van rápidamente al médico. ¿Por qué? Porque ya el factor, pues, la educación médica propiamente dicho, ha hecho de que esto, pues, parte de la población tome conciencia. De otro lado, lo que también ha producido un incremento en la supervivencia es las tecnologías que se utilizan ahora, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, desde el punto de vista inmunohistoquímico, ¿no? Antiguamente, ahora sí se puede precisar los tipos y subtipos de cáncer que las personas, tanto del sexo masculino como del femenino, desarrollan. Entonces, el desarrollo de la inmunohistoquímica, la biología molecular, etcétera, etcétera, lo que ha permitido es de que los diagnósticos anatomopatológicos o histopatológicos prácticamente dicho, de los cánceres permitan que sean un poco más específicos, más finos, más descriptivos, y esto permite que los esquemas de tratamiento que utilizan los oncólogos
¿no?, sean más efectivos en sí. Por citarles un ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de elementos o factores que influyen directamente, ¿no?, en que este aumento en la supervivencia de los pacientes con cáncer haya disminuido. No hablemos del tratamiento, ¿no? Digamos, los tratamientos, inclusive la inmunoterapia, que en la actualidad está de moda, ¿no? Son estrategias de tratamiento que conforme van pasando los años, los médicos vamos contando con este tipo de estrategias de tratamiento que lógicamente van a fortalecer la supervivencia en los pacientes con cáncer en sí. La mayor parte de la mortalidad anual por cáncer, antiguamente y hasta ahora se tiende un poco a mantenerse, es, digamos, el cáncer de pulmón, estómago, hígado, colon y mama. En estos prácticamente 5, digamos, tipos de cáncer son los que la mayor cantidad de neoplasias abarca, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial en sí. Por lo tanto, las estrategias de prevención o las estrategias de tratamiento para este tipo de neoplasias son tarea fundamental de los sistemas de salud, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. La frecuencia de los diversos tipos de cáncer también varía según el sexo. O sea, ustedes ya saben que, por ejemplo, el sexo femenino tiene cierta tendencia a desarrollar un tipo de cáncer que el sexo masculino en sí. Se señala que aproximadamente el 30% de las defunciones por cáncer son prevenibles en sí. Ojo, o sea que si es que nosotros planteamos esquemas de prevención, ¿no?, aproximadamente el 30% de los pacientes que fallecen por cáncer deberían no fallecer, sino deberían por lo menos ser tratados desde un punto de vista estratégico y de una u otra manera, pues, neutralizar la enfermedad, o por lo menos el tiempo de vida o sobrevida debería ser un poco mayor. Lo que queda claro para todos y también para ustedes, y por eso es de que es importante que todos los médicos y estudiantes de medicina tomemos conciencia, que conforme pasan las décadas se ha podido demostrar y se está demostrando que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo de desarrollo de cáncer, ¿no? Y no solamente cáncer de pulmón, sino cáncer de diversos órganos o tejidos en sí, ¿no? Todo lo que es la parte de, digamos, vías respiratorias superiores, inferiores y otros órganos están asociados o vinculados directamente al desarrollo de cáncer por consumo de tabaco. Entonces, esto no ha variado, al contrario, durante todo el tiempo nosotros tenemos que educar a la población para que el consumo de tabaco, pues, se erradique al 100%, y de esa manera podría ser que disminuyan, lógicamente, el porcentaje de desarrollo de cáncer de pulmón en sí. El cáncer, como ustedes saben, comienza con una modificación de una sola célula. Ustedes saben, por histología y por fisiología, que las diversas células del organismo, las células básicamente son parte de los órganos. Cada órgano, cada tejido, tiene un tipo de epitelio de células, propiamente dicho. Y cada una de esas células, su velocidad de crecimiento o de reproducción son diferentes. Ustedes saben eso ya por histología. Por ejemplo, las células del cérvix, ¿no?, la velocidad de crecimiento celular o de reproducción es mucho mayor que, por ejemplo, la velocidad de crecimiento de células, por ponerles un ejemplo, digamos, de hígado o de otro órgano. Así. Por lo tanto, esa afectación o modificación de una sola célula va a traer como consecuencia que esta velocidad de crecimiento celular atípico va a originar que un cáncer se desarrolle más rápido y su velocidad sea mayor que otro tipo de cáncer. Por eso es que, por ejemplo, el cáncer de cérvix o de cuello uterino se desarrolla, las pacientes van rápidamente, o sea, hay una afectación, por ejemplo, por PBH, y el cáncer se desarrolla rápidamente. Algo parecido a la mama. A diferencia, por ejemplo, del pulmón o de otro órgano que su velocidad de crecimiento celular es más lenta. En otras palabras, ¿no?, cada célula tiene básicamente un tipo de velocidad. Es como, por ejemplo, dos carros, ¿no? Un carro de alta gama, por ejemplo, que tiene, pues, corre a 300 kilómetros por hora, con otro carro que, por ejemplo, su velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Entonces, algo parecido sucede en las células. Y cuando hay un descontrol genético
o un descontrol por factores extrínsecos que altera el proceso de atención celular, lo que va a originar que esa velocidad de crecimiento se refleje con el desarrollo de las neoplasias de una o de otra célula en sí. Entonces, por eso es que el desarrollo de las neoplasias, en lo que se refiere a su velocidad y presentación, es en unas mayor y en otras menor. Ese cambio también puede haber sido, ustedes saben, ese cambio que se produce en la célula puede ser también por agentes externos o por factores genéticos propiamente dicho. Ya hay una serie de factores externos que pueden, pues, que vamos a desarrollar, vamos a señalar puntualmente, que van a originar que el desarrollo, la célula se altere y por lo tanto, pues, se produzca el desarrollo de una neoplasia. Entonces, ese es también un concepto básico que tienen que tener ustedes bien claro. Porque a partir de ahora, cuando ya empiecen a estudiar toda la gama de neoplasias, y ustedes han podido observar en algunos seminarios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en mi grupo, los seminarios, por ejemplo, de cáncer gástrico, ¿no? Etcétera, etcétera, de linfomas, ustedes han visto que hay una variedad digamos, por ejemplo, hablar de linfomas, ¿no? Hay una variedad de subtipos de linfomas. Entonces, cada una de esas variedades o subtipos de linfomas tiene un comportamiento genético un tanto diferente, con algunos matices, y por lo tanto, pues, si el comportamiento genético de cada uno de estos subtipos de linfomas es diferente, por lo tanto, los tratamientos o el tratamiento para cada uno de ellos es específico. Por eso se dice de que cada caso de cáncer esto es diferente de un paciente a otro, pese a que puede ser el mismo similar, pero cada caso es muy diferente. Por eso es que ahí es la tarea fundamental de los médicos, ¿no? Y especialmente de los patólogos. Nosotros tenemos que finalmente decir que no se trata de un adenocarcinoma, un carcinoma epidermoide, nada más, ¿no? Sino, pues, como ya en alguna oportunidad hemos señalado, de que ahora existen protocolos para describir un cáncer o una neoplasia. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, a ustedes en patología general, nosotros decimos carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, punto. Ustedes dirán, hasta ahí nomás, no, mentira. Eso es todo un protocolo que tenemos que decir qué tipo, qué subtipo, si es queratinizante, no queratinizante, si infiltra, no infiltra, y si infiltra, hasta qué nivel infiltra, el porcentaje de mitosis, el número de nucleolos, si es que hay mitosis, qué tipo, si hay necrosis, qué tipo, si hay, por ejemplo, en carcinoma epidermoide, pues si es queratinizante, no es queratinizante. O sea, es todo un patrón. Estoy hablando de un solo cáncer de epidermoide nada más, ¿no? Que le va a permitir al oncólogo plantearse sus esquemas de tratamiento. Entonces, al hablar de cáncer no es nada, pues, un juego, sino tenemos que hacer todo un diagnóstico bien estructurado, lógicamente basado en las evidencias, basado en lo que estamos viendo en las biopsias, ¿no? Para poder contribuir a el tratamiento o los esquemas de tratamiento que utilizan los oncólogos. Entonces, no es un juego, no es como decir tuberculosis pulmonar. Bueno, sí, la tuberculosis también tiene sus matices y todo, pero en cáncer es algo más allá, que gracias a Dios, gracias a la ciencia, a nosotros que nos ha permitido el estudio de la biología molecular, ¿no? Lo que es la inmunohistoquímica y algunas otras estrategias de diagnóstico que poco a poco van avanzando, nos permiten a nosotros, pues, darle toda esa información a los oncólogos para que puedan plantear sus esquemas de tratamiento. Las muertes debidas a cáncer a nivel mundial siguen aumentando, eso sí, bueno, se calcula que serán 12 millones para el año 2030. Entonces, este concepto refuerza lo que inicialmente estamos señalando, de que fundamentalmente, si es que no planteamos esquemas de prevención, más que todo, básicamente de prevención, ¿no? A nivel mundial y en nuestro país también, estas cifras van a ir aumentando de año a año. Entonces, lógicamente ustedes deben saber, como futuros médicos, que el costo de tratamiento o de mantenimiento, básicamente, de un paciente oncológico es básicamente 40 hasta 50 veces mayor que el costo de un paciente que comúnmente puede desarrollar otra enfermedad. Entonces, por eso es que necesitamos, por ejemplo, ministros de salud, pues, que conozcan del caso. Lamentablemente, a veces ponen gente que no conoce y sucede lo que está sucediendo. Porque si nosotros
se diera prioridad a lo que es atención primaria de la salud, como en otros países, en países desarrollados, ya se han dado cuenta de que no hay que invertir dinero básicamente en salud recuperativa, sino en lo que es prevención primaria de la salud. Entonces, ahí es donde se tiene que enfocar básicamente. Entonces, igual, ese concepto nosotros tenemos que tenerlo claro para poder, cuando ya alguno de ustedes sea ministro de salud o tenga cargos en donde puedan, pues, definir estrategias de salud para nuestro país, puedan acordarse de esto y, por lo tanto, puedan trabajar en lo que se refiere a lo que es prevención primaria de la salud. Bien. Esto básicamente es un gráfico para que ustedes sepan que el cáncer, la incidencia y la prevalencia y la mortalidad del cáncer varía de acuerdo a la región geográfica en sí. Podemos acá un poco observar que en países europeos, en países en Europa y en Asia, son las regiones geográficas donde mayor se da la incidencia y la prevalencia y la mortalidad por cáncer. ¿Debido a qué? Debido a factores extrínsecos, bueno, ya vamos a verlo rápidamente después, y también a factores, digamos, genéticos, ¿sí? Pero en el Perú y en América del Sur tampoco no nos quedamos ahí, ¿no? Porque también ven la tendencia a subir, ¿no? Que la incidencia no es tan, digamos, despreciable, ¿no? Y la prevalencia también. Entonces vemos que si no planteamos estrategias de prevención, la incidencia y la prevalencia va a tender un poco a aumentar. Pero lo que sí queda claro, miren, es de que tanto en Europa como en Asia, ¿no? Estas regiones tienden un poco a que, digamos, tanto la incidencia y la prevalencia aumente, por una serie de factores. Ustedes dirán, pero bueno, son países, por ejemplo, Europa son países desarrollados, etcétera, pero acá entra a tallar lo que es la tecnología y una serie, la alimentación, el estilo de vida, el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Que de una u otra manera contribuyen a que la incidencia y prevalencia y la mortalidad del cáncer pueda ser mayor que en otras regiones, por ejemplo, como en Oceanía o en el África propiamente dicho, ¿sí? ¿No? Podemos observar casi América del Sur, Central y Sur, está casi muy parecido al África en sí, ¿no? O América del Norte que tiende un poco mayor, pero no nos quedamos ahí, entonces, tener en consideración eso. Este es un cuadrito que es importante, que se hizo, bueno, es un estudio para ver cuál es la correlación o la diferencia entre algunas neoplasias malignas, ¿no? En países desarrollados y en países en vías de desarrollo, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se puede observar, miren acá, que el cáncer digamos, de mama, por ejemplo, el cáncer de mama, en países desarrollados, ¿no? La mortalidad y el índice es mayor, ¿no? Que en países en vías de desarrollo. ¿Y por qué? Bueno, ya por lo que ustedes saben. Entonces, miren, acá se repite, ¿no? El gráfico anterior, acá hay cierta tendencia a que en los países desarrollados prácticamente se va a presentar mayor incidencia y mortalidad que en los países en vías de desarrollo. Otro caso, por ejemplo, en colon rectal, por ejemplo, cáncer de colon rectal, igual también, miren, acá podemos observar que el índice y la mortalidad en países desarrollados, el índice es 1.27 y la mortalidad es 0.47, a diferencia del índice en países en vías de desarrollo que es 0.47, 0.43 y 0.23 la mortalidad. Entonces, miren, hay cierta tendencia. Este gráfico, digamos, este cuadro nos permite un poco reafirmar el gráfico anterior en sí. ¿Qué significa lo anterior? Que la variación geográfica tenemos que tener en consideración para el estudio digamos, de la incidencia y la prevalencia del cáncer. Si bien es cierto que el cáncer está presente en todos los países del mundo, pero hay los tipos de cáncer que predominan en los diferentes países varían ampliamente, de zona a zona, de región a región. ¿Debido a qué? Debido a factores extrínsecos, básicamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los tumores malignos de esófago, de piel, de ovario y de próstata, se ha podido observar que el riesgo acumulado por 74 años de edad es de al menos 200 veces mayor que en las regiones con mayor riesgo que en las de menor riesgo. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir de que estas neoplasias, si bien es cierto, tienden a desarrollarse con mayor rapidez, a mayor cantidad de, digamos, de casos, en las zonas que tienen cierto, digamos, que tienen factores de mayor riesgo que las de maneras de riesgo. Cuando yo hablo factores de mayor riesgo y de menor riesgo, me refiero a factores extrínsecos fundamentalmente. Algunas variaciones geográficas reflejan diagnósticos incompletos. Hay digamos, una institución que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer a nivel mundial, que esta agencia trata un poco de reagrupar o digamos, juntar información. Claro, lógicamente tiene vínculos directos con todos los sistemas de salud a nivel mundial, pero lo que se ha podido observar que a nivel de, digamos, décadas atrás, que inclusive en la actualidad, en los países en vías de desarrollo, los diagnósticos muchas veces son incompletos. Por lo tanto, pues, digamos, la traducción de los datos muchas veces se tiene ese problema, ¿no? Pero es importante que se sepa que esta Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer es la que a nivel mundial tiende un poco a hacer toda la estadística del cáncer, propiamente dicho. Bueno, este es un gráfico que lógicamente lo he sacado digamos, de Globocan, que es digamos, una institución que estudia básicamente el cáncer a nivel mundial y que en el año 2005 digamos, publica esto, ¿no? La tasa de incidencia y mortalidad a nivel mundial, tanto en lo que se refiere a lo que es cánceres en el sexo masculino como en el sexo femenino. Y miren la tendencia, ¿no? En el año 2005 a la actualidad. En el sexo femenino, ¿no? Se produjeron a nivel mundial un aproximado, ¿no? Digamos, el porcentaje de desarrollo de cáncer en el sexo femenino tiende a ser un poquito menos que en el sexo masculino. O sea, en otras palabras, los hombres somos los que tendemos un poco a desarrollar más cáncer que las mujeres. Y dentro de ellos es el cáncer de pulmón, de próstata, de estómago, colorectal y cáncer hepático. Esta, digamos, distribución, de acuerdo a las estadísticas, que lógicamente cuanto más tiempo, cuanto mejor contamos con, digamos, instrumentos pues estadísticos, ¿no? Nos va a permitir que la estadística, la incidencia, el cálculo de incidencia y prevalencia sea mucho mayor. Pero esta variación tiende un poco digamos, mejor dicho, esta correlación tiende un poco a variar de década a década, ¿no? En el caso del sexo femenino, el cáncer de mama con mayor frecuencia, el de cervix, el de colon rectal, pulmón y estómago. Como repito, esto tiende un poco a variar, ¿no? De década a década y también de región a región y digamos, de factores extrínsecos en factores intrínsecos. Entonces, esta es una distribución básicamente a nivel mundial de los principales neoplasias, tanto en hombres como en mujeres. Pero esta tendencia que los hombres desarrollamos más cáncer que la mujer, esto de una u otra manera, cuando ya veamos la parte de sexo, de la parte del cáncer en relación al sexo, vamos a poder observar que sí se mantiene a la actualidad. Este es otro cuadrito que es importante, que es importantísimo que lo tengamos en consideración, ¿no? Miren, también, ¿no? El desarrollo de las neoplasias también se ha podido observar que tiene que ver, está en relación directa a la raza en sí. Este es un cuadro en la cual pues tiende un poco a sujetos de raza blanca, sujetos de raza negra, sujetos de Asia y los indios nativos y las personas hispánicas en sí. ¿Qué es lo que podemos acá observar, tanto en un sexo masculino como en un sexo femenino? Miren, acá, según este cuadrito, y lo tenemos que comparar con los datos actualizados de nuestro país y a nivel mundial, acá lo que tienden un poco, si hablamos la relación de raza con desarrollo de cáncer, lo que se puede observar que en este cuadrito, si ustedes observan acá, sí, claramente, que el cáncer de mama, quien tiene cierta tendencia a desarrollar cáncer de mama con mayor frecuencia es las mujeres de raza blanca en sí, ¿no? 130.8,
en relación a la raza negra, que es 111.5, y en relación a la hispánica, que es 92.6. En el caso, por ejemplo, del cáncer de, digamos, colon rectal, ¿no? Vamos a poder observar acá, por ejemplo, que siempre, ¿no?, la tendencia, ¿no?, bueno, perdón, acá la diferencia, sí, bueno, de colon rectal, vamos a poder observar que la raza blanca también tiende un poco a desarrollar más cáncer de colon rectal, pero, miren, observen acá, la raza negra tiende un poco a desarrollar, en primer lugar, cáncer de colon rectal que la raza blanca en sí, ¿no? Entonces, y los demás. Entonces, lo que yo he visto hasta la fecha y en la práctica clínica y anatomopatológica, que por ejemplo quienes tienden a desarrollar mayor cáncer de colon rectal o de colon es la raza negra. Y eso se ve, ¿no? O sea, este cuadro en relación digamos, a la práctica cotidiana que uno observa, sí está en correlación con la actualidad. Igual en cáncer de mama. En el cáncer de hígado, por ejemplo. En el cáncer de hígado, lo que sí se ha podido observar, ¿no?, es de que la raza hispana es la que tiende a desarrollar, digamos, un poco más que la raza, pues, blanca en sí, de cáncer hepático en sí. Y dentro de ellos, en cáncer hepático, lo que podemos observar es que el sexo masculino es el que desarrolla con mayor, digamos, porcentaje el cáncer hepático que el sexo femenino. Entonces, miren, estos datos epidemiológicos de cáncer, digamos, tipos de cáncer versus la raza, sí tiene relación, y esto que este es un cuadro de hace 10 años, básicamente, pero sí tiene relación directa con lo que en la actualidad pasa en nuestro medio, específicamente en nuestro país, ¿sí? En el caso de cuando hablamos de lo que es cáncer versus el tipo de sexo, para la mayoría de cánceres, los cánceres que afectan a ambos sexos, la tasa de incidencia es mayor en hombres que en mujeres, eso, bueno, eso ya lo hemos dicho, excepto los cánceres de la tiroides, de la vesícula biliar y ano, que hay cierta variación en sí, ya, porque ya después vamos a ver por qué. Por otro lado, la sobremortalidad masculina para los cánceres de la orofaringe, del esófago, de la laringe, del pulmón, páncreas, riñón, pueden atribuirse a lo que hemos señalado hace un momento, al aumento de tabaco o alcohol o ambos en sí. Entonces, aquellas personas o aquellos estudiantes de medicina que se acostumbran a ir a fiestas y estar ahí con tabaco y alcohol, ahí ustedes saben desde el punto de vista fisiopatológico qué está pasando. Muy a la par, ¿no? Muy a la par de las enfermedades no neoplásicas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también tenemos que tener en consideración y educar a nuestros pacientes para que la sobremortalidad, principalmente en el sexo masculino, no se dé con mayor intensidad en este tipo de órganos o tejidos en sí. Aunque también acá hay cierta variación. Antiguamente, el cáncer de pulmón o de vías respiratorias superiores lo desarrollaban los hombres más que en las mujeres. Bueno, como acá, pero acá antes era pues de 3 a 1. O sea, cada 3 hombres que desarrollan cáncer de pulmón era una mujer. Pero ahora, en la actualidad, parece que esto ya casi es de 1 a 1. ¿Y por qué? Lógicamente, bueno, aunque ha disminuido, lo que yo estoy observando, ha disminuido el consumo de tabaco, pero cuando la tendencia a que las mujeres ocupen cargos, la tensión, el estrés, ¿no?, ha hecho de que las mujeres tiendan un poco a recurrir al tabaco y por lo tanto eso ha incrementado el desarrollo de este tipo de neoplasias en sí. Entonces, hay una serie, acá vuelvo a insistir también en lo que es la parte de educación médica en sí, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que tenemos que tener en consideración en eso. Para otros sitios tales, digamos, de desarrollo de cáncer, tales como el cáncer de encéfalo o las neoplasias hematopoyéticas y el cáncer de la niñez o de la infancia, hay otras razones que no están claras, básicamente, pero en una de las diapositivas vamos a observar pues, que hay algunos elementos importantes, ¿no?, o factores carcinogénicos, tanto en mayores como en niños, que son más frecuentes, más comunes, que correlacionarlos con el desarrollo del cáncer. Entonces, es importante también tener en consideración este dato. Bueno, esto es fundamentalmente un poco para que puedan observar, ¿no?, la estimación de nuevos casos
¿no? De cáncer, tanto el sexo masculino como el femenino, en relación al desarrollo a nivel mundial, de cáncer de próstata, de pulmón, de colon, de vías urinarias, en la mujer de mama, etcétera, etcétera. Y esto es la estimación de muerte por cáncer en sí. Entonces, van a poder observar, por ejemplo, que en el sexo masculino, si bien es cierto, digamos, la estimación de nuevos casos, el desarrollo de nuevos casos de cáncer es básicamente de próstata, ¿no? Y después de pulmón, pero en la estimación de muerte, un poco como que se voltea, ¿no? Las muertes estimadas por desarrollo de cáncer se da con mayor frecuencia a aquellos pacientes varones que desarrollan cáncer de pulmón que en próstata. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de crecimiento celular de las células neoplásicas del pulmón en relación a las células de la próstata, eso va a marcar la diferencia que hay entre la presentación o estimación de nuevos casos con la estimación de muerte por este tipo de neoplasias en sí. Y también la forma como se presenta. Entonces, si bien es cierto, ustedes saben de que el cáncer de pulmón, básicamente, bueno, hay una serie de variantes y presentaciones, pero casi siempre se desarrolla internamente, ¿no? Básicamente. O sea, hay una producción de un nódulo intraparenquimal y de ahí comienza a crecer el cáncer. A diferencia del cáncer de próstata, que es el crecimiento es de afuera hacia adentro. Entonces, hay una serie de factores que también tienen que ver con la forma, digamos, de velocidad de crecimiento celular y el estilo de desarrollo del cáncer de una célula a otra, que van a variar directamente, van a, digamos, repercutir directamente en la estimación de muerte versus la estimación de casos nuevos de cáncer. Igual en la mujer, igual en la mujer. Si bien es cierto, primero es mama y después pulmón, miren acá en la estimación de muerte, o sea, causa de muerte, un poco como que varía. ¿Sí? Entonces, es otro dato importante que tenemos que tener en consideración. ¿Cuáles son las tendencias temporales, por ejemplo, para, durante los diversos estudios que se han hecho sobre el cáncer a nivel mundial? ¿Cuáles son las tendencias? Un poco, y esto es importante que ustedes lo conozcan porque esto va a marcar la pauta de cómo a futuro, de una u otra manera, se van a desarrollar este tipo de neoplasias, o se están desarrollando este tipo de neoplasias. Hay dos patrones que se observan de las tendencias temporales en la incidencia de cáncer y las tasas de mortalidad en todo el mundo. La primera es los cánceres que están estrechamente relacionados con etiologías infecciosas. Estómago, hígado y cuello uterino. ¿Están disminuyendo a nivel mundial? Sí. ¿Por qué? Porque están disminuyendo. Porque aunque estos tumores siguen siendo comunes a nivel de las regiones de los países en desarrollo, hay una excepción que es el sarcoma de Kaposi, es cada vez mayor en países de bajos y medianos ingresos, donde se limita el acceso y la aceptación del tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, estas etiologías infecciosas tienden un poco a disminuir a nivel mundial? Porque ya se sabe que uno de los factores etiológicos del cáncer gástrico, no le digo todos, pero se ha podido observar en diversos estudios, por ejemplo, que la presencia del Helicobacter pylori está asociado a cáncer de estómago, ¿no? Entonces, eso, si ya se sabe y se está trabajando en lo que es prevención primaria, lógicamente eso va a tender un poco. Igual que el PVH, ¿no? El papilomavirus humano, en cuello uterino. Igual también, digamos, el virus de la hepatitis, ¿no? En hígado. Entonces, se dan cuenta de que la tendencia un poco a conocer mejor el comportamiento de los cánceres desde un punto de vista etiopatológico, etiopatogénico, va a originar de que la gran mayoría de estas neoplasias tiendan un poco a disminuir. ¿Por qué? Porque de una u otra manera sabemos cuál es la etiología, pero en los Países Bajos, ¿no? O son los países que tienen ingresos bajos, ¿no? El tratamiento antirretroviral, ustedes saben que es caro. Entonces, este tratamiento antirretroviral en los Países Bajos, con los que no tienen, digamos, medios económicos, no se va a desarrollar, o por lo menos no se va a dar. Y por lo tanto, el cáncer va a ir con tendencia a aumentar. Y la segunda tendencia a nivel mundial es el rápido aumento de la incidencia de las neoplasias malignas, que fueron básicamente pues comunes en los países ricos, ¿no? Pero que ahora básicamente están aumentando en países medianos y de bajos recursos. Hablo del cáncer de pulmón. Si bien es cierto, pues, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, el cáncer de pulmón antes era una neoplasia
maligna que históricamente era, pues, se daba con mayor frecuencia. ¿Y por qué? Porque los ricos pues tenían para consumir tabaco, en cambio los pobres no, ¿no? Y eso hacía de que desarrollen cáncer digamos, de pulmón. Ahora esa tendencia está, digamos, un poco tratando de, digamos, de revertirse. ¿Por qué? Porque ya el tabaco, bueno, el tabaco ya pues está al alcance de mucha gente de clase media o clase baja. Ustedes ven pues algunos pobres ahí que están por la misma tensión, la angustia de no tener plata, se compran un cigarro, hacen cualquier cosa, y eso es la tendencia un poco, ¿no? Incluyen también el cáncer de pulmón, mama, próstata y colon rectal, ¿no? Entonces, lo que se ha podido observar también que a nivel mundial este tipo de cáncer es una consecuencia directa de la comercialización del tabaco y de la adopción de los patrones occidentales de la dieta y la actividad física. Entonces, acá entra otro concepto básico que se relaciona con el desarrollo de cáncer. La inactividad física, la dieta, que también es importante porque hay alimentos carcinogénicos en sí, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que tienden que ver con el desarrollo del cáncer en sí. Por eso es que cuando hablamos de tendencias temporales, se hablan de dos tendencias. Una, la relacionada con infecciones, enfermedades, etiologías infecciosas, y la otra con la incidencia de neoplasias malignas que fueron básicamente comunes en los países ricos y que ahora se están revertiendo en sí. La edad, bueno, eso también lo hemos señalado, un poco rápidamente nomás para precisar algunos conceptos en relación a lo que es cáncer y edad, ¿no? ¿Afecta directamente, profundamente en el riesgo de cáncer, de desarrollo de cáncer? Sí, ¿no? Sí desarrolla la edad, está en relación al cáncer. ¿Qué es lo que se ha podido observar? Porque el cáncer se incrementa exponencialmente en la tasa de incidencia se incrementa más allá de los 5 años, ¿no? Excepto en los grupos de mayor edad. Se ha podido observar que a partir de los 45, 50 años, la incidencia de cáncer comienza a duplicarse o hasta triplicarse por una serie de elementos. Por ejemplo, ¿no? Las tasas de incidencia, la tasa de incidencia elevada entre los hombres blancos y negros en los Estados Unidos reflejan el efecto acumulativo del tabaquismo, ¿no? Ya hay una mayor tendencia a la detección de cáncer de próstata debido a las revisiones generalizadas que se hacen. Entonces, sí tiene que ver, ¿no? la edad en relación. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, la edad está en relación directa al desarrollo de cáncer, entonces una de las estrategias, ¿no? digamos, de prevención primaria tiene que necesariamente apuntalar a este edad, ¿sí? ¿no? Bueno, esto también un poco para que ustedes sepan, ¿no? Que la alta tasa de incidencia en todos los cánceres combinados entre los hombres de 30 a 49 años en el condado de, por ejemplo, en China, refleja la incidencia de cáncer de hígado, básicamente, a inicio temprano, y también a la prevalencia de infección por hepatitis B. Entonces, esto básicamente nos señala que las infecciones hepáticas y, digamos, la prevalencia de hepatitis B y la exposición a determinada, digamos, sustancia tóxica como es la aflatoxina, lo que se ha demostrado en China es de que está en relación directa al desarrollo de cáncer en este intervalo de edad. En el caso de la recesión en la incidencia en los grupos de mayor edad, que reflejan una combinación de subdiagnósticos en los ancianos, lo que se ha podido observar que los sitios de cáncer que representan la mayor parte del cáncer en niños en menores de 5 años son la leucemia linfocítica, ¿no? El neuroblastoma y el retinoblastoma. Ese es en niños menores de 5 años. En el caso de los ancianos, ¿no? La combinación de algunos subtipos de cánceres van a prevalecer en ellos. ¿El nivel socioeconómico tiene que ver? Sí, sí tiene que ver con la incidencia de cáncer, ¿no? Y se ha podido observar que la incidencia y las tasas de mortalidad de la mayoría de las enfermedades están en relación inversa con el nivel socioeconómico en sí. Por ejemplo, ¿no? En los países ricos, la tasa de incidencia de los cánceres están relacionada al tabaquismo, ¿no? Pero lo que, como hemos señalado, se ha podido observar que en hombres que tenían bastante dinero, bueno, esto aumentaba, ¿no? El cáncer por el consumo que hemos señalado. Pero lo que se ha podido observar ahora, en la actualidad, es que la tendencia, ¿no? De reversión de este tipo de neoplasias se está dando básicamente por
la información médica y algunos otros elementos extrínsecos así que se presentan. A diferencia de que en la actualidad pues hay grupos de las clases medias o bajas, la tendencia en relación al nivel socioeconómico de por ejemplo, por poner el ejemplo del cáncer de pulmón, se está dando un poco con mayor intensidad o mayor incremento en sí. Bueno, esto básicamente ustedes saben de que también, ¿no?, lo que hemos señalado en una de las clases, ¿no?, los efectos de la contaminación en la salud tienen la contaminación atmosférica y todo lo que ustedes ya saben está en relación directa o también tiene que ver con el desarrollo de cáncer o el riesgo de desarrollo de cáncer en sí. Entonces también tener en consideración esto. Y lo que también tenemos que tener en claro, desde que hay muchas enfermedades, por decir casi la mayoría de enfermedades, ¿no?, neoplásicas, tienden un poco a tener cierta base genética en el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, en la actualidad nosotros sabemos que el cáncer es básicamente una enfermedad de tipo genética. ¿Por qué? Porque casi el 90 y tantos % de enfermedades, digamos, de neoplasias malignas, tienen una base genética. Y es por eso que cuando nosotros estamos frente a una, por ejemplo, neoplasia maligna de mama o un cáncer de gástrico, etcétera, etcétera, utilizamos la biología molecular o marcadores tumorales para poder un poco tipificar a qué nivel de los cromosomas ahí está la alteración, en qué brazo, en qué bando, subbanda, está la alteración que refleja el desarrollo de un cáncer. La mayoría, como repito, casi más del 90% de las neoplasias tienen una traducción genética en sí, ¿no? Por eso es que en la actualidad se dice que el cáncer es básicamente una enfermedad genética, tienden un poco a desarrollar esa línea en sí, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, las alteraciones genéticas que ocasionan básicamente el cáncer son producidas básicamente por agentes ambientales externos, por ejemplo, agentes químicos, la radiación, agentes hormonales o virales básicamente, que hemos analizado en las clases anteriores, ¿no? En otros casos, por ejemplo, estas alteraciones genéticas son hereditarias. También entra acá el factor hereditario. Por lo tanto, no solamente el factor medioambiental repercute directamente en el desarrollo de determinadas o casi la mayoría de neoplasias, sino también hay un factor genético que juega un rol importante en el desarrollo de la neoplasia. Por ejemplo, en el cáncer de la mama está asociado a las mutaciones del gen del BRCA1. Entonces, también tenemos esa traducción que tiene el cáncer de mama, también se da en los diversos tipos de neoplasias que se va digamos, a estudiar. Ahora, hay que tener en consideración también que el concepto de cáncer, básicamente, como enfermedad genética, fue introducido no ahora último, sino aproximadamente en el año 1914, básicamente, por Bovary, ¿no?, quien, basado en unos estudios que realizó en unas especies marinas, por ejemplo, básicamente en erizo de mar, concluyó que los cánceres en animales eran consecuencia directa de determinadas alteraciones cromosómicas que se daban en ellos. Y ya después, bueno, estos conceptos de desarrollo de cáncer, ¿no?, se utilizan para, digamos, un poco, sirven de base fundamental para que cuando ya se comienza a hacer el estudio del cromosoma Filadelfia, ¿no?, en pacientes con leucemia mieloide crónica, lo que se llega a la conclusión de que este tipo de cáncer, o sea, la leucemia mieloide crónica, que hoy en día sabemos que corresponde a una traslocación básicamente recíproca de los cromosomas 9 y 20, ¿no?, están relacionadas directamente al desarrollo de esta neoplasia maligna en sí, ¿no? Entonces, tener en consideración eso, ¿no?, la asociación que existe entre el elemento genético en el desarrollo del cáncer con el elemento medioambiental. Ahora, si se combinan estos dos, ambiente y genes, definitivamente también la velocidad de crecimiento celular tumoral va a ser con mayor intensidad. Por eso es que en las últimas décadas lo que se ha podido observar en estudios pues, recientes, de que las neoplasias que tienen esta dualidad en su desarrollo
son neoplasias más lancinantes, ¿no? El grado, digamos, el grado de diferenciación celular es mucho mayor en sí. Entonces, y el pronóstico, lógicamente, pues no es el más adecuado en sí, ¿no? Rápidamente, para dar algunos pincelazos en lo que se refiere a epidemiología del cáncer en el Perú. Estos son los casos nuevos de cáncer registrados en el INEM. Sí, estos son datos del INEM, ¿no? Del año 2009 a 2018, en ambos sexos. Solamente lo que quiero a que ustedes se den cuenta acá, que por ejemplo, de año a año, la tendencia, por ejemplo, del cáncer de cervix ha ido aumentando. Mientras en el 2009 era 1.593, por decir casos, en el año 2012 era de 1.600. O sea, había cierta tendencia, pero a partir ya con cierta variabilidad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esta variabilidad, ¿no? Que en algunos años aumenta, disminuye, depende de una serie de factores. Uno, que realmente no se encuentra con un adecuado registro de cáncer. Dos, la tendencia que la gente ya está optando por mayor, digamos, prevención del cáncer. Tres, la educación médica que impartimos a los pacientes. Cuatro, la publicidad, etcétera, etcétera. Pero hay una variación. Pero la idea es de que esta variación, ojalá que tienda a disminuir, pero acá hay una disminución. Después del año 2015 aumenta, 2016 aumenta mayormente, 17 cae a 1.400 y en 2018 a 1.499. Entonces, hay esa tendencia en sí. Entonces, esos son datos básicamente registrados por el INEM, por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en relación a la localización de las neoplasias. Y acá sí podemos observar en el 2009, 10.230 y en el 2018, 11.865. Ha aumentado. ¿Sí? Esto es, este es en ambos sexos. En el sexo femenino, ¿no? La tendencia también es al alza, de acuerdo a los tipos de cánceres. ¿Sí? En algunas hay tendencia al alza, otras tendencia a mantenerse o unos picos. ¿Sí? Pero miren, lo que en el total refleja de que en el año 2009, 6.323, en el 2018, 7.355. Tendencia a subir en el sexo femenino. Igual en el sexo masculino, todos los cánceres, próstata, estómago, etcétera, etcétera, 3.907, 2019, 4.510. Entonces, estas estadísticas que básicamente ustedes las encuentran en los registros del INEM, ¿no? ¿Qué es lo que prácticamente reflejan? Reflejan que el cáncer tiende, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, tiende a incrementarse. La magnitud del cáncer, global del cáncer, ¿no? Este es básicamente en el año 2012, ¿no? Hay cierta tendencia, miren, en casos nuevos, casos de muerte, pero el perfil de incidencia de cáncer en el mundo es siempre hombres, mujeres, hombres, pulmón y próstata, mujeres, mama, colon rectal, cuello uterino. Entonces, esta es la tendencia de que la incidencia o la magnitud global del cáncer, ¿no? La incidencia de cáncer en el mundo, en hombres, pulmón, próstata, colon rectal, en mujeres, mama, colon rectal, cuello uterino, etcétera, sucesivamente. Pregunta de examen de residentado, por si acaso, o también a veces, y pregunta de examen de patología general. ¿Sí? Ojo, el doctor Ángeles saca bastantes preguntas de acá, por si acaso, así que aquel alumno que no escucha la clase, no está escuchando, yo le aseguro que prácticamente más del 35-40% de las preguntas van a venir de esta clase, así que ya le estoy dando el dato para que se preparen bien. Bueno, este es el estimado del número de casos por año, ¿no? Millones, ¿no? Miren, 2002 a 2020, la tendencia, ¿no? A aumentar, este es global, tanto en hombres como en mujeres, más en hombres que en mujeres. Y miren la tendencia al año 2030, el 20.3. Si ustedes sacan la diferencia, es casi 4 por 1000, por ejemplo, ¿no? Acá la variación de 3, acá de 3 y casi 4. Y esa es la tendencia en sí. Entonces tenemos que hacer algo para que esto, pararlo o que vaya la tendencia a la baja en sí. Esto es en el caso nuestro, ojo, Perú. Bueno, cáncer en países desarrollados versus países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es lo que hemos señalado, básicamente. En el año 2006, la segunda causa de muerte, el cáncer en el Perú, miren la tendencia, ¿no? 1986, hay una tendencia entre 8 puntos y tanto, casi 9, pero tiende a la subida, en el año 2000, ¿no? La subida, porcentaje, ¿no? Cáncer, digamos, causa de muerte en el Perú, la tendencia
por fallecimiento de cáncer tiende a la subida. Igual acá, cambios en la estructura de la mortalidad, 1990 al 2020, ¿no? Infecciones, neoplasias, miren la tendencia, ¿no? La tendencia, ¿no? A neoplasias. Enfermedades cardiovasculares, perinatales, externas y otras enfermedades, ¿no? Por años en sí, ¿no? Ese es el análisis de la situación en salud, ¿no? Bueno, este sí lo hemos tomado de la Red Nacional de Epidemiología del MINSA, en sí, ¿no? Este es un gráfico de tasa de mortalidad por cáncer ajustadas por sexo, por edad y sexo en el Perú. Miren, ¿no? En el año 2007, 2008, 2009, hasta el 2011, y esa tendencia se está dando en sí, ¿no? Por la cantidad de habitantes en sí. Resumen de estadísticas cáncer en el Perú 2012 según el Globocan, ¿no? Miren la población, el número de tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y los diferentes tipos de cáncer, próstata, estómago, etcétera, se tiende un poco a mantenerse en sí. Estimación de la incidencia de cáncer en el Perú del 2002 al 2025, hay una tendencia, ¿no?, de estimación. Miren, en el 2025, ¿no?, digamos, prácticamente se está planteando que la incidencia de cáncer en el Perú va a llegar a estas cifras, ¿no? 51.695, así. Entonces, para que no lleguemos en 2020, 2021, para que no llegue usted ya en 2025, usted ya deben ser médicos, bueno, si pasan patología. Pero tienen que conocer estas cifras en sí. Bueno, este es el registro de cáncer de Lima Metropolitana entre el 2004 y el 2005, la tendencia, tanto en hombres como mujeres. Miren, cáncer, bueno, en hombres muy poquísimo cáncer de mama. Existe, ojo, cáncer de mama y es más lancinante, el pronóstico peor en hombres que en mujeres. Pero miren, ¿no?, el registro de Lima Metropolitana. En el caso de estómago, ¿no?, la tendencia en hombres es mayor que en mujeres. Este es el Lima Metropolitana. Y así sucesivamente, ¿no? Cáncer de colon, miren, en cáncer de colon, básicamente, miren, casi la tendencia es muy, muy similar, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, este ya es el gráfico en donde prácticamente el cáncer de cuello uterino, ¿no? Miren, del 70 al 2005, el cáncer de cuello uterino un poquito ha ido con tendencia a disminución. ¿Y por qué? Esto no significa que ha disminuido, sino que, miren, en cáncer de cervix, lo que es, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau nos permite, que es una prueba rápida, de bajo costo, y a toda la población podemos hacerla por el bajo costo. Pero hay cánceres, por ejemplo, que no tienden un poco a la prevención, porque a disminuir la prevención, digamos, a disminuir la incidencia. ¿Por qué? Porque la prevención es cara. Repito, nuevamente, estrategias de salud de atención primaria. Esto es también básicamente la tasa estandarizadas por edades también, ¿no? Miren, con tendencia a cierta, por ejemplo, el cáncer de estómago, ¿no? Hay cierta tendencia durante los años y la edad, ¿no?, a disminuir, pero lógicamente, pues no les digo que disminuye, sino simplemente que hay una tendencia por el tipo de cáncer en relación a la edad. Bueno, esto es la tasa de incidencia por distritos, ¿no? Se ha podido observar que San Juan del Lurigancho, ¿no?, es el distrito en donde mayor tasa de incidencia de distribución de cáncer de cervix se da, seguido de Comas, Lima, Callao y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es un dato, pues, que es importante conocerlo, no solamente del cáncer de cervix, sino de los diferentes neoplasias que van a desarrollar o se va a estudiar durante todos los años de carrera. Comparación entre las regiones de cáncer, ¿no? En Lima, por ejemplo, Trujillo y Arequipa. Cáncer de mama versus cáncer de cuello uterino, igual, ¿no? Acá, ¿qué es lo que se puede observar? Que prácticamente en Trujillo el cáncer de cuello uterino, así como en Arequipa, es mayor que en Lima. ¿Por qué? Bueno, por una serie de factores. Por ejemplo, la viabilidad a los sistemas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del cáncer de mama, miren, lo que se puede observar que en la región Arequipa es mucho mayor que en la región Lima y que en la región Trujillo. Es un poco para que ustedes puedan observar que la variación del desarrollo del cáncer o la incidencia estandarizada por 100.000 habitantes varía de una región a otra en sí. Porcentaje de pacientes nuevos con cáncer según la condición socioeconómica, ¿no?
Se puede observar que en relación al Plan Esperanza, el efecto del Plan Esperanza, lo que se ha podido observar es que la situación socioeconómica va a tender un poco el Estado debe tender un poco a invertir en la prevención de cáncer en la condición socioeconómica baja que en la alta en sí. ¿Por qué? Porque la situación socioeconómica alta tienen cierta, digamos, ventaja para poder acudir a un particular o a un sistema de salud privado que la cual. En el INEM, casos promedio por año, periodo 2000 a 2009, ¿no? En mujeres, cáncer coituterino, 1.600, mama, 1.192, en hombres, próstata, 442, estómago, 403. Hay cierta tendencia a un poco mantener este tipo de promedios por caso, por año, y de estos neoplasias. Estimación de incidencia de carga de enfermedad y pérdida económica en el Perú. Miren cuán importante conocer, por ejemplo, cuánto de porcentaje o cuánto es la pérdida económica en cáncer en el Perú, ¿no? Miren, cáncer de estómago, cáncer coituterino, 105.893.272. Miren qué cantidad de dólares se pierde por lo que, digamos, el Estado es la que, digamos, invierte en el tratamiento del cáncer coituterino. Si este dinero nosotros hacemos prevención primaria y podemos invertir gran parte de este dinero en prevención primaria, yo les aseguro que el porcentaje de la incidencia de cáncer en nuestro país va a disminuir. Pero creo que hay algunas instituciones del Estado que se dedican a la comercialización de la salud, lo que les conviene es comprar medicamentos caros, que lógicamente pues al final sacan de ahí su pedazo y no les interesa realmente la salud como debería, digamos, preocupar. Un ejemplo claro es lo que ha pasado en la seguridad social, ¿no? Ustedes ya deben haber sabido que en esta pandemia se han comprado medicamentos realmente que de una u otra manera no tenían nada que ver, pero bueno, la tendencia, etcétera, etcétera, y ahí son millones de dólares que se manejan. Al final, pues, lo que se ha podido observar es que cuando uno dice la verdad, ¿no? Hay estudios que han hecho por el tratamiento de COVID sobre acitromicina, ivermectina, etcétera, etcétera, lo que han visto que esto, de una u otra manera, esos medicamentos no hacían el efecto que muchos decían que se hacía efecto. Entonces, hay ciertos intereses económicos de transnacionales y de gente, lógicamente, que está involucrada, metida en el sistema de salud de Perú, que tiene, pues, algunos intereses netamente económicos. No le interesa la salud. Y, lógicamente, si una persona que no es médico maneja sistema de salud, lógicamente, pues, lo que le va a interesar y no conoce de salud, lo que le va a interesar es otra cosa, ¿no? Y hay algunos, sí, debo reconocer que algunos médicos también que creo que más le interesa la parte lucrativa, económica, que la parte médica propiamente dicho, que también un poco tienden a entrar a ese sistema y se olvidan del juramento hipocrático, se olvidan pues de la parte pues deontológica de la medicina, y lo que les interesa, no les interesa el paciente, no les interesa el sistema de salud precario que tenemos, y lo que sí les interesa son situaciones personales económicas en sí. El cáncer pediátrico y adultos, también la prevalencia tiende un poco a ser menos comunes en los adultos que en la niñez. El diagnóstico, en los momentos del diagnóstico, generalmente el cáncer es mucho más avanzado en los niños que en los adultos. Hay factores de riesgo y la causa sí se desconoce muchas veces en la mayoría de los cánceres en la niñez. Los tipos de cánceres de la niñez tienden a ocurrir en diferentes sitios, ¿no? Que diferente en los adultos. Entre los cánceres de la niñez más común está la leucemia, es la primera causa de cáncer en los niños, linfomas, tumores cerebrales y cáncer de hueso. El pronóstico, básicamente con el paso de los últimos 20, 30 años, el pronóstico para muchos cánceres de la niñez ha mejorado enormemente, ¿sí? ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en los niños? Pregunta examen, por si acaso: leucemias, linfomas, tumores cerebrales y cánceres de hueso. ¿Qué alimentos carcinogénicos conocemos? Las grasas, el exceso calórico, los hidratos de carbono, aquellas personas que comen un montón de arroz, papa, camote, etcétera, etcétera. Cuidado, que esto también es importante. El café, el alcohol, los edulcorantes artificiales, el colesterol, las carnes ahumadas, todos son elementos que de una u otra manera se han demostrado sus efectos carcinogénicos en las células del organismo. ¿Cuáles son los alimentos protectores? Que ya más o menos ustedes saben. La fibra, ¿no? La fibra, el consumo de fibra previene mucho, por ejemplo, el cáncer de colon, etcétera, etcétera.
El consumo de algunas vitaminas también, ¿no? Agentes fitoquímicos también son importantes en lo que son alimentos protectores del cáncer. Finalmente, ¿cuáles son los 10 puntos claves que tenemos que concluir en el estudio de la parte de epidemiología del cáncer? Uno, que la alimentación habitual con elevado consumo de frutas y verduras frescas de hojas verdes básicamente es importante para la prevención de este tipo de enfermedades. Tomar cada día por lo menos 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada. Es decir, olvídense prácticamente de todas las frituras, de la comida chatarra, básicamente consumo de frutas y verduras frescas es importante. El segundo punto clave, aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra. Por ejemplo, varios alimentos ricos en fibra, ¿no? Consumiendo básicamente habitualmente cereales integrales y legumbres. Tercero, limitar el consumo de carnes y alimentos de origen animal, especialmente los de alto contenido graso. Polladas, Kentucky, todas esas cosas, pollo a la brasa. Con eso no le digo que no coman, pueden comer sí, pero no tanto, ¿sí, no? Cuarto, aporte calórico moderado, no hacer dietas cargadas de alimentos energéticos, evitar la obesidad. Aquellos ya gorditos tienen que bajar de peso, porque el sobrepeso realizando en forma habitual ejercicios, etcétera, etcétera, y ajustando el ingreso calórico energético. Evitar el consumo de alimentos ahumados, el salazón, todos los alimentos ahumados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen cierta tendencia un poco a desarrollar. Con eso no les digo que no coman nunca, o que a partir de ahora, no, ya no quiero ser pollada, ya no quiero comer parrilla, no. Eso tiene que ser regulado, ¿sí? No tomar alimentos demasiado calientes ni demasiado fríos, también es importante. Se ha podido mostrar que este tipo de, digamos, alimentos muy calientes o muy fríos, lo que hace es alterar producir reacciones, procesos de adaptación celular y estas tendencias a desarrollar, digamos, células atípicas y por lo tanto desarrollar cáncer en sí. Mantener un hábito de comida regular en cantidad y en horario a lo largo del día y de la vida. Ojo, un montón de médicos o un montón de estudiantes de medicina de una u otra manera pueden desarrollar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el estilo de vida, ¿no? El que estar corriendo para acá, corriendo para allá, hace de que nuestros hábitos de alimentos no sean en forma regular. Esta es parte de la educación médica. Por ahí, hace unos años atrás, un par de años o un año más o menos, conversando con médicos con bastante experiencia, médicos oncólogos digamos, de neoplásicas, me comentaban, ¿no? O conversábamos entre ellos, ¿no? Me decían, pues, nosotros los médicos somos los que desarrollamos más tendencia a desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque creemos que nunca nos vamos a enfermar. Y ojo, muy por encima que somos médicos, somos personas o seres humanos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, ¿no? Cuarto, tomar líquidos suficientes a lo largo de todo el día, preferiblemente entre horas, tomar bastante líquido, ¿no? Bastante agua, por si, claro, agua no contaminada, ¿no? Y finalmente, limitar el uso de sal como condimento. Estos son básicamente los 10 puntos claves que creo que nosotros como médicos tenemos que saberla para poder transmitirlo a nuestros pacientes día a día, y poder de una u otra manera prevenir el desarrollo del cáncer en nuestro país. Y tenemos que partir de nosotros mismos y de nuestra familia. No estamos a destiempo, tomar conciencia, ustedes como estudiantes de medicina, tomar conciencia que cualquiera puede desarrollar este tipo de enfermedades, y en nuestro país con mucho más razón. ¿Por qué? Porque el estilo de vida, la alimentación, los factores extrínsecos, exógenos, la misma carga genética nos hacen vulnerables a esto. Entonces, lógicamente que sí, bueno, lógicamente hay tratamientos, etcétera, etcétera, pero lo principal es la prevención primaria de la salud. Bien, hasta ahí creo que hemos tratado un poco de sintetizar todo lo que es la parte de la epidemiología del cáncer. Como ustedes saben, como es una rama de la medicina, pues que de una u otra manera juega un rol importante en lo que es digamos, el tratamiento, prevención y promoción de la salud en nuestro país. Entonces, es importante considerar este tema para el desarrollo de la actividad médica que ustedes están, digamos, desarrollando durante todo este tiempo. A partir de ahora empieza ya la parte más bonita, interesante y más complicada de la carrera médica en el caso de patología, lo que es las neoplasias en sí. Entonces, ojo,
no crean de lo que se les enseña en práctica o en teoría es el 100%. Nosotros le estamos dando casi el 5% de lo que ustedes tienen que saber en lo que se refiere a neoplasias, en lo que se refiere a cáncer. El resto, ustedes tienen que investigarlo, estudiarlo, porque lamentablemente, pues, el factor tiempo juega un rol en desventaja con nosotros. Bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, algo. Bien, si todo está claro, delegada, ¿Sí? ¿me escuchas, ¿Alguien tiene delegada? Sí. alguna... Sí, sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, creo que está todo claro, delegada. Bueno, ya creo que tenemos que entrar a práctica también. Bien, si todo está claro, Doc- bueno, sí. em, doctor, no se olvide por favor de colgar la clase pasada de enfermedades ambientales y la de hoy también en, Ah, en ya. la plataforma. Sí, sí, no te preocupes. Ya ahora voy a colgarlo los dos juntos. ¿Ya? Bien, Ya, muchachos. doctor, gracias. Y la lista de asistencia, por favor, no se olvide. ¿Sí? La lista de asistencia. Ah, ya. Perfecto. Bien. Traten de estudiar de estas clases por si acaso, porque van a venir varias preguntas de acá. Así que aquel que no